Ok, pues bienvenidos a esta masterclass digital en la que vamos a hablar precisamente de SolidWorks 2019, qué es lo que trae de novedades, qué viene en esta nueva versión. Eh, por ahí muchos tuvimos el placer el año pasado de ver los eventos de lanzamientos. No sé si algunos de ustedes por ahí asistieron. Vamos a hacer una recapitulación un poco más profunda de lo que se vieron estos eventos de lanzamiento, donde se dieron las 10 mejoras o más, digamos, los relevantes que salieron en esta versión 2019. En este caso, nos vamos a centrar un poco más allá de estas 10 mejoras y mostraremos todo lo que es el portafolio de SolidWorks, desde las herramientas de diseño, que son muchísimas que trae esta nueva versión, hasta la parte, por ejemplo, de mejoras en la parte de planos de documentación, en MVD Inspection, que son por ahí algunos complementos que trae la parte de SolidWorks, que son, digámoslo, softwares para, por ejemplo, hacer vistas en 3D con anotaciones de tolerancia geométrica, para poderlas compartir y no tener que generar a lo mejor el plano ya de las piezas de manera en 2D, sino que poder tener al alcance la posibilidad de visualizar nuestro modelo en 3D sin mayor problema, ¿no? La parte de inspection, que es para realizar reportes de inspección de calidad, por ahí también surgieron algunas mejoras en esta versión 2019. En Visualize también hay bastantes mejoras que la verdad mejoran considerablemente tanto el rendimiento como las herramientas que tenemos para, por ejemplo, poner calcomanías de video o poder generar inclusive simulaciones como si fuera de movimiento con gravedad o de movimiento, por ejemplo, de las llantas, que se pueda derrapar, etcétera. Vamos a verlo más adelante, ¿no? En eDrawings y Treehouse también hubo algunas mejoras. La parte de SolidWorks Composer, que es para generar estos manuales de documentación, para generar instructivos, para generar inclusive contenido de marketing, animaciones y todo esto, lo podemos perfectamente ver en SolidWorks Composer. ¿Okay? Vamos a hablar también dentro de las herramientas de diseño. Por ahí en este año se liberó una mejora referente a la realidad virtual, a la realidad aumentada, y viene precisamente con SolidWorks 2019. También vamos a hablar un poco de eso para que tengan presente todo eso, ¿no? Además de, bueno, las mejoras en chapa metálica, mejoras en superficies, bastantes mejoras que hay dentro de ensambles, rendimiento, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio para no alargar más este webinar. En primer lugar, vamos a empezar a hablar de las herramientas de diseño. Las herramientas de diseño que tenemos, en primer caso, por ejemplo, mejoras en rendimiento. Dentro del rendimiento tenemos un nuevo prácticamente motor para los gráficos, en donde SolidWorks 2019 mejora notablemente el rendimiento de nuestros ensambles, el rendimiento, ahorita vamos a ver también ensambles en métodos de apertura de ensambles grandes. Lo que hace ahora es que escala con la tarjeta gráfica directamente, lo que hace más rápido a este software, ¿no? Inclusive por ahí hay algunas opciones dentro del sistema que todavía están en modo como si fuera beta, digámoslo así, a prueba, pero conforme vayan avanzando los service pack adicionales o, bueno, siguientes, se va a ir mejorando esta capacidad, ¿no? Hay un modo en la parte de las opciones de SolidWorks en el rendimiento, en el cual nosotros podemos marcarlo para que prácticamente tenga todas las potencias de nuestra tarjeta de video si tenemos, ocupe toda la RAM para que podamos manipular estos ensambles que tienen muchísimas piezas de una manera más sencilla, ¿no? Otra parte importante es que el atractivo visual de RealView es bastante mejorado, ya que ahora incluye también sombreados y texturas mucho más, digamos, los realistas de las que ya estaban. Obviamente todo esto, como ustedes saben, las tarjetas RealView es solamente si tenemos, la herramienta RealView si tenemos una tarjeta de video compatible, ¿ok? La visualización dinámica es más interactiva y nítida del momento en tiempo real, etcétera, ¿no? Vamos a ver un pequeño videito de la comparativa entre SolidWorks 2018 y 2019 para que ustedes vean claramente cómo funciona uno y otro. Si se fijan, en 2018 todavía los paneos, todo esto depende obviamente del rendimiento de su equipo, pero si en SolidWorks 2018 su equipo se trababa poco, en SolidWorks 2019 casi no se va a trabar, ¿no? O van a haber muchísimo más mejoras. Si en SolidWorks 2018 trabajaba muy rápido, en 2019 va a trabajar aún más rápido, ¿no? Todos estos paneos, rotaciones, zooms que se hacen, que a veces se pixelean inclusive los sólidos, todo esto en 2019 ahora es más rápido de poderlo generar, ¿no? Esto para ensambles grandes,
y de una manera mucho más eficiente. ¿Okay? No ni siquiera necesario activar el modo de ensamble grande, sino que a la hora de abrirlo, automáticamente tenemos que configurar por ahí algunas cositas adicionales si queremos que todavía rinda un poco más nuestra tarjeta y la RAM, pero prácticamente mejora considerablemente. En la parte de la revisión de diseños grandes, ahora sí, tenemos, por ejemplo, adicional a las herramientas. Ustedes saben que ya este método de apertura de diseños grandes, o si no lo sabían, SolidWorks tiene un método de apertura para revisión de diseños grandes, en el cual es el método más rápido de poder abrir un ensamble de bastantes piezas, pero también era el más limitado. Digo, porque hasta esta versión 2018 pasada, todavía solamente nos permitía medir, hacer vistas de sección, por ahí generar algunas herramientas, pero no podíamos editar, no podíamos agregar componentes, eliminar, cambiar configuraciones, etcétera, ¿no? Ahora, precisamente en esta nueva versión 2019, ya nos permite hacer todo eso. Nos permite agregar tanto componentes, agregar relaciones de posición. Voy a mostrarles un pequeño video, mostrar croquis de todo esto que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, antes no podías tú insertar componentes en el método de ensamble, de revisión de ensambles grandes, ¿ok? Solamente podías prácticamente revisarlo, verlo, pero no podías, por ejemplo, insertar componentes o eliminarlos, o inclusive mostrar un croquis dentro de los componentes que tenía, tampoco era posible, ¿no? No podías visualizar ningún tipo de esta geometría. Ahora, adicional a esto, inclusive podemos hacer relaciones de posición estando dentro del método de ensamble grande. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, una de las principales ventajas es que este método de ensamble, de modo de apertura de revisión de ensambles grandes, abre demasiado rápido los ensambles y no tenemos que esperar a que cargue todos los componentes, y aún así podemos utilizar algunas herramientas para poder ensamblar, para poder inclusive, por ejemplo, poner los mates magnéticos, o bueno, componentes que tengan mates magnéticos prácticamente ensamblarlos de una manera más fácil, ¿no? Adicional a esto, también podemos, por ejemplo, cambiar de configuración en esta nueva versión 2019, y con esto nos permite, pues, prácticamente facilitarnos la apertura de grandes ensambles y facilitarnos su uso, ¿no? Que antes estaba muy limitado, y en este caso ya podemos utilizar bastantes herramientas y abrir de manera más rápida nuestros ensambles, ¿no? Para abrirlo, simplemente a la hora que estamos seleccionando un archivo, un ensamble de gran tamaño, en las opciones de apertura existe el método aligerado y solucionado. Simplemente hay que elegir el que dice revisión de grandes ensambles o revisión de diseños grandes, ¿vale? Y lo van a poder abrir con este método, va a abrir mucho más rápido y van a poder utilizar todas estas herramientas que les mencionaba, ¿okay? Dentro de las mejoras en ensambles, bueno, tenemos el bloqueo de la rotación de componentes de Toolbox. Tenemos la agrupación de las relaciones de posición por estado. Esto es una mejora bastante buena. Y también la barra de retroceso en vistas explosionadas, que ahora se incorpora, ¿no? Adicional a esto, también existen ahora nuevos métodos de formato nuevos formatos de video de salida para, por ejemplo, las vistas explosionadas. Anteriormente solamente se podían guardar en formato AVI, ¿ok? Ahorita ya existe, o podemos guardarla o exportarla en formatos de MP4, de Flash, me parece que 3GP también, FLV, trae bastantes formatos, ¿no? Entonces, ya no estamos limitados para poder utilizarlo en ciertos reproductores nada más, sino que ahora podemos ya utilizarlos en muchos formatos de video para exportarlos a todos los reproductores o para poner una presentación, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona en primer lugar la parte de la agrupación de relaciones de posición? Bueno, ahora cuando tú le das clic derecho a las relaciones de posición o a los mates, los podemos agrupar por estado. ¿A qué se refiere esto? Podemos poner los que están resueltos, los que están en supresión, los que están inactivos, etcétera, ¿ok? Esto nos ayuda para precisamente poder resolver problemas o resolver errores que tenían que ver con relaciones de posición de una manera mucho más sencilla, ¿no? No tenemos que estar lidiando y viendo cuál es el que tiene errores, cuál es el que está desactivado, etcétera, sino que los podemos agrupar y de una manera rápida podemos hacer todo esto. Adicional a esto, bueno, podemos también bloquear todos los componentes de Toolbox, la rotación, porque generalmente cuando nosotros agregamos estos componentes de cierre, solamente se agregan, pero pueden seguir rotando, es decir, se hace la relación de coincidencia, pero no te pone o bloquea la rotación como tal. Digo, esto ya es como meramente buenas prácticas que tengamos que tener todos los componentes restringidos. Generalmente, si puede rotar, pues no involucra ningún problema en sí. Digo, ya no se va a salir de su posición, solamente va a estar rotando, pero si quisieran bloquear todas esas rotaciones, pues lo pueden hacer de manera más rápida, dando clic derecho sobre los componentes de Toolbox y seleccionando bloquear rotación, ¿vale? Otra de las mejoras dentro de los ensambles, precisamente lo que les decía, las vistas explosionadas. Ahora nosotros podemos tener la barra de retroceso similar a nuestra barra que teníamos, o bueno, la barra dentro del
dentro del árbol de operaciones de Solid, ahora también vienen las vistas explosionadas, con lo cual nosotros podemos ir generando nuestros pasos de explosión, podemos ir reorganizándolos, ¿ok? Podemos suprimir pasos de explosión para, por ejemplo, agregar otro paso intermedio, etcétera, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Tanto dentro de la interfaz, digámoslo, por fuera, donde están todos los pasos de explosión, como por dentro de donde estamos editando la vista explosionada, también podemos reorganizarla, ¿ok? Podemos generar todo este tipo de vistas explosionadas para poder agregar pasos, suprimir pasos, reordenarlos, y lo que les decía, los formatos de salida. Tenemos nuevos formatos de salida, entre los que incorporan MP4, Flash, 3GP, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para poderlo publicar en mejores formatos de salida de una manera más rápida y dinámica, ¿okay? Tenemos también una nueva característica dentro del modo de silueta, perdón, dentro de la herramienta de The Feature, que es el modo silueta. Esta herramienta de Feature es una herramienta, en mi opinión personal, que es como un poco desconocida. Casi nadie la utiliza y es bastante útil. Esta herramienta de Feature ya viene desde versiones previas de SolidWorks y lo que te permite hacer es simplificar un ensamble de manera sencilla y, por ejemplo, para proteger la propiedad intelectual o simplemente para que pese menos, lo que haces tú es que un ensamble completo activa la herramienta de Feature y lo que hace es que conviertes la geometría que no tenga tanto detalle, por ejemplo, este modelo que ven aquí en pantalla, este polipasto, esta grúa, lo que hace es que lo convierte o lo simplifica a sólidos prismáticos, cilindros, extrusiones, que tengan las mismas dimensiones para, por ejemplo, si tú se lo vas a pasar a un proveedor, si se lo vas a pasar a alguien más y que necesites saber qué dimensiones va a tener tu componente, pero que no tenga que ver todos los detalles, ¿no? O si simplemente quieres nada más que no pese tanto, a lo mejor con los detalles de las tuercas, las arandelas, todos los detalles que tienes a lo mejor es muy pesado, lo que haces con el de Feature es que lo pasas a una versión de pieza, que ya no es un ensamble y que pesa muchísimo menos y que contiene nada más la geometría necesaria, ¿ok? Es bastante útil y en esta nueva versión lo que te permite es que incorpora una nueva forma de simplificarlo, que es el modo silueta, que te permite elegir todas las aristas exteriores del modelo para simplificarlo de una manera más fácil, ¿no? Además de esto, también tenemos nuevos métodos de selección. Por ejemplo, aquí está la herramienta de Feature, está estas dos opciones. El nuevo método es el que vamos a seleccionar, el tipo silueta. Y lo que se hace es que tú le dices cómo lo simplifique a través de polígonos, a través de círculos, a través de líneas exteriores, etcétera. Y si se fijan, lo que hace es que les va generando su componente en el lado derecho y sigue permaneciendo en el lado izquierdo como tal el componente original. ¿Sale? También tenemos nuevos métodos de selección. Por ejemplo, si tú le das clic derecho en una de las componentes y le dices seleccionar similares, te selecciona los que tengan el mismo nombre en el árbol de operaciones y con esto evitas tener que estar dando tantos clics, por ejemplo, para las arandelas, para los tornillos, etcétera. Los puedes seleccionar de un solo clic, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es simplificando este ensamble. Y si se fijan, lo que va a aparecer del lado derecho es lo que le vamos a pasar o lo que vamos a guardar en pieza. Es una pieza ya esto, de manera sencilla, que nosotros podemos compartir o podemos agregar a un ensamble para que no pese tanto o simplemente para proteger la propiedad intelectual. Se fijan, tiene prácticamente las mismas dimensiones. Inclusive nosotros podemos decirle que mantenga geometría de la misma forma. Por ejemplo, estas piezas que aparecían aquí, en esta parte, estas piezas son piezas que al principio le dijimos que se quedaran iguales, no necesariamente las quitamos, la dejamos una copia exacta, la pieza frontal del capuchón, la pieza que están hechas con chapa metálica, y todo lo demás, la banda, todo eso sí se simplificó, los tornillos, todo eso se simplificó, inclusive el motor que viene arriba se simplificó bastante, y con esto pues nosotros tenemos nuevas formas para poder ya sea proteger nuestra propiedad intelectual o, lo que les decía, simplemente simplificar un ensamble, ¿no? Una cosa tan importante de esta herramienta es que nosotros podemos, o más bien permanece vinculado hacia la pieza original. Es decir, si hacemos cambios en la pieza original, se van a propagar hacia esta pieza, ¿no? Si cambiamos de dimensión, el tamaño del motor, o si el cilindro, o si alguno de los rodamientos, pernos, también van a cambiar las geometrías en este caso, ¿no? Está completamente vinculado, de manera que nos funciona bastante bien, ¿vale? Otra de las mejoras insignia, digámoslo así, mejoras bandera que sacó SolidWorks en su versión 2019, precisamente fue sistemas de estructuras. Es un nuevo método en cómo generar miembros estructurales, cómo funciona la pestaña de las piezas soldadas dentro de SolidWorks, en el cual nos facilita y se hace un poco más ágil la creación de miembros estructurales de manera sencilla, ¿ok?
Tenemos ya la independencia de un croquis de 2D o 3D, es decir, ya no necesitamos crear un croquis en 2D forzosamente o en 3D para poder generar miembros estructurales. Antes era prácticamente la base de cualquier miembro estructural generar un croquis en 2D o 3D. Ahorita ya no es prescindible tener eso, ¿no? Podemos generarlo, sí se puede seguir haciendo así, pero también tenemos otras herramientas con las cuales va a poder funcionar, ¿ok? Podemos también generar diferentes perfiles en una sola función, es decir, no tenemos que hacer cada operación de un nuevo perfil de diferente tamaño, de diferente tipo, en una nueva operación, sino que ahora dentro de la misma operación de miembro estructural podemos elegir diferentes tipos de perfiles, ¿ok? Tenemos una herramienta que se llama administración flexible de esquinas, con la cual vamos a poder configurar el tipo de recorte, tipo de unión que tenga nuestro modelo, de una manera mucho más sencilla y que se puede replicar fácilmente a las esquinas similares, ¿ok? Es todo un flujo de trabajo nuevo que está pensado para las personas que trabajan con o que hacen mucho ingeniería civil, y prácticamente Solid está incursionando, bueno, va hacia esa dirección, ¿no? Hacia la parte de ingeniería civil, va a empezar a hacerle competencia ahora sí directa con Autodesk, con estos software como Revit, etcétera, que se dedican directamente a la parte de ingeniería civil y está empezando a trabajar en eso, ¿no? Entonces, son bastantes buenas noticias porque Solid tiene muchas herramientas bastante completas, pero en este caso incorpora esta nueva. Si se fijan aquí en el árbol de operaciones tenemos superficies, tenemos un croquis en 2D y un plano y un eje, que no tenemos ningún croquis en 3D, entonces con esto vamos a trabajar prácticamente, se generan a través de las superficies, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia el nuevo comando de sistema estructural. Tenemos, se fijan, nuevos botones, que es el miembro estructural primario, el miembro estructural secundario, y también tenemos un filtro para segmentos de aristas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que si presionamos el miembro estructural primario, tenemos varias opciones para poder escoger a través de líneas, a través de planos, de segmentos, de puntos, o la intersección entre superficies o planos. Por ejemplo, ahorita se escoge la parte de la intersección, y a la hora que hacemos un recuadro de seleccionar todas las superficies que teníamos ahí, prácticamente todo se recubre con tubos, sin necesidad de estar dando clic uno por uno, y podemos elegir qué tipo de perfil se va a hacer y cambiar los tipos a diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, este otro segmento de acá va a ser un secundario, lo podemos elegir del croquis, elegir qué tipo de tubo va a llevar. No necesariamente tiene que ser el mismo, puede ser de un menor grosor, un menor tamaño. Y esta, por ejemplo, es funcionalidad también de miembros secundarios, en el cual podemos nosotros seleccionar dos planos, y a la altura de esos dos planos, en la intersección de tubo con tubo, va generando como tal ese tipo de perfiles, ¿no? Sin necesidad de salirnos del mismo comando. Fíjense, todos estamos haciéndolo desde el mismo comando. Podemos ir generando este tipo de miembros estructurales de manera sencilla, sin necesidad de estar haciendo operación tras operación, al cambiar en diferentes perfiles de miembros estructurales o diferentes tamaños, ¿no? Y lo que les decía, esta herramienta de administración de esquinas, lo que les permite es elegir entre los diferentes tipos de esquinas de todo el modelo, y elegir el tipo de recorte, el tipo de unión, si se van a extender, cómo se van a configurar prácticamente todas, ¿no? De una manera muchísimo más sencilla, de una manera mucho más rápida, que incorpora SolidWorks con este sistema estructural, sistema de estructuras que vienen incorporados o vienen a partir de la versión 2019 de SolidWorks, ¿ok? Próximamente estaremos dando más información, un webinar completo de cómo funciona cada una de las opciones de este sistema de estructuras, cómo es que nosotros podemos generar diferentes formas, cómo hacemos o tips para generar nuestras estructuras a través de planos, superficie, etcétera, ¿no? Otras herramientas que tenemos también para agilizar el diseño y que son bastante buenas, por ejemplo, tenemos el nuevo comando que se llama slicing o partir, que está bastante bueno, ahorita lo van a ver, especialmente para personas que hagan o trabajen con ingeniería inversa. También podemos generar ahora curvas o biseles parciales, digámoslo, redondeos chaflanes, que no sean de toda la longitud, sino que tengamos la posibilidad de elegir una cierta equidistancia para que no se haga completo, ¿ok? Mejoras en curvas proyectadas, ahora podemos elegir que se hagan de manera bidireccional, sobre una sketch o sobre una cara sobre sketch, y la parte de las texturas en 3D. Este comando también es bastante útil, sobre todo para las personas que trabajen mucho con formas que sean como ergonómicas, etcétera. Por ejemplo, para el tipo de agarre, para molduras, todo esto, lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla y rápida, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la herramienta de slicing o partir, este es un modelo que es una malla, y lo que se hace es que si queremos replicar esta malla, hacerla nosotros en un sólido real, con la herramienta de slicing, eligiendo un plano, nosotros podemos crear varios planos de corte,
y a través de ellos lo que va a hacer es que va a generar un perfil de croquis, como si estuviéramos calcando el contorno de este sólido, que es una malla, en realidad no es un sólido completo. Podemos calcar los perfiles y posteriormente que ocupamos esta herramienta podemos ocupar, por ejemplo, un recubrimiento para poder generar nuestro sólido completo, ¿ok? Y ya que sea sólido real y no sea una malla, ¿ok? Esto es un poco como si fuera ingeniería inversa y lo que generamos es precisamente esto. La herramienta de curva proyectada, precisamente lo que veíamos en imágenes pasadas, es que ahora podemos proyectarla sobre las dos superficies de manera automática o de un solo comando. Antes teníamos que hacer esta operación 2 veces, ahora lo podemos hacer en una sola pasada. Y posteriormente, por ejemplo, la parte de los redondeos y los chaflanes parciales, ¿no? No es necesario ahora generar todo el redondeo, todo el chaflán en toda la arista que tenemos, sino que nosotros podemos elegir arrastrar desde las esquinas o simplemente dar una equidistancia numérica en donde queremos nosotros que se haga solamente el chaflán o el redondeo sin necesidad de abarcar toda la arista, ¿no? Antes no era posible hacer esto, teníamos que hacerlo a través de toda la arista, ahorita ya lo podemos hacer de manera parcial, ¿no? Tanto en redondeos como en chaflanes. En la parte de las texturas 3D, básicamente lo que hacemos nosotros es que a través de una apariencia, por ejemplo aquí, que nosotros vamos a configurar a través de las pestañas de la apariencia, del mapping, nosotros podemos configurar tanto el tamaño, qué tan grande o chica queremos que se pegue esa apariencia, es como si fuera una calcomanía, lo ponemos a través de la apariencia y traemos una nueva herramienta que se llama textura 3D. Con esa apariencia lo que hace es que la deforma en base a esa apariencia. Generalmente las apariencias tienen que ser en blanco y negro para que no tenga tantas tonalidades y se pueda deformar de manera correcta. Ok, nosotros simplemente le decimos cuánto se va a constituir extruyendo la figura a través de esa calcomanía, de esa apariencia que le dimos y queda como tal nuestro modelo generado. ¿Ok? Es importante mencionar que estas texturas en 3D solamente son de manera gráfica, se genera una malla gráfica. Muchos por ahí, tanto en los eventos de lanzamiento como en otros lados, me han preguntado mucho si, por ejemplo, con una apariencia de estas o una textura 3D de estas, se puede generar un molde con la figura o con la textura que ya se tiene. No es posible porque es una apariencia gráfica, ¿ok? Es una malla gráfica. Es como cuando tú exportas un sólido mallado o una malla, una colección de puntos de malla, y simplemente es de manera gráfica, existe de manera gráfica, pero no es como tal, no puedes generar geometría como ella. Lo que sí puedes hacer es que si tú la imprimes en 3D este modelo, sí te sale con esta textura, ¿ok? Con este mallado. ¿Por qué? Porque nuevamente regresamos, cuando tú utilizas impresión en 3D, generalmente tienes archivos .stl que son mallas. Entonces, esta es una malla. Todo lo demás es sólido, la parte de la plaquita, pero lo que le pusieron encima es una malla gráfica. Entonces, si tú lo imprimes, ahí sí te toma en cuenta la malla gráfica, pero solamente en ese caso. Si quieres generar un molde u otra cosa, ahí no te va a servir, ¿ok? A partir de esa geometría no puedes hacer otras cosas, ¿ok? Perfecto. Pasamos a nuestro siguiente punto, que es el croquisado táctil. SolidWorks ha ido ya incursionando en esta parte del croquisado táctil desde la versión anterior, de 2018, y ahorita nuevamente vuelve a lanzarnos por ahí algunas herramientas. Dentro de las herramientas más útiles es, por ejemplo, la parte del croquisado táctil, que ahora podemos con simples dimensiones sobre la pantalla automáticamente se acoten nuestras geometrías, ¿no? Luego le voy a poner estas previsualizaciones para que lo vean. Se croquiza, por ejemplo, una ranura y se le agregan números sobre la ranura de manera touch. A esto necesitamos forzosamente pantallas touch y automáticamente toma la dimensión que nosotros le ponemos. Si escribimos número 3, número 4, va a tomar esos radios, esas figuras, perdón, esos datos de manera automática sin necesidad de que estar introduciendo numéricamente, ¿no? Es bastante más fácil y pues, rápido poder croquizar con estos tipos de geometrías. Y también incorpora precisamente la parte de las ranuras. Antes no podías hacer ranuras de touch, solamente podías croquizar círculos o líneas, etcétera, ¿no? En versiones de 2018. 2019 ya se puede hacer esto. Otra parte importante es que es compatible con el Microsoft Surface Dial. Ok, ahí está. Ay, me pasó. Este Microsoft Surface Dial es esta como circulito que tenemos que se pega en las pantallas. Lo pueden adquirir en una tienda de Microsoft, cuesta alrededor de $100 y lo que permite hacer paneos como si fuera un Space, se me fue el nombre, pero estos mouse como Spacebar me parecen, que pueden hacer rotaciones, que le permite hacer zoom, etcétera. Esto también es compatible ahora con estas versiones de SolidWorks, con el cual pueden hacer paneos de sus modelos, hacer zooms, hacer selecciones con ese Microsoft Surface Dial.
que es compatible con cualquier computadora que sea con pantalla touch y que tenga Windows 10, ¿ok? Es la única requisito. Necesitarían checar ahí en la página de Microsoft especificaciones más avanzadas, si tienen algún modelo en específico, etcétera, ¿no? La parte también de las splines, ahora te detecta a la hora que tú croquisas, por ejemplo, la última imagen, se croquiza de manera táctil con un stylus sobre una pantalla y eso te lo detecta en un spline. Entonces, ese spline tú la puedes utilizar después ya con el mouse para ajustarla, para generar, por ejemplo, las asas para poderla modificar, los polígonos, todo esto para poder controlar ese spline, pero la puedes trazar con un stylus, ¿no? Esto precisamente para calcar imágenes que tú ingreses a Solid, lo puedes hacer perfectamente y va a funcionar bastante bien, ¿no? La otra parte también importante y bastante buena que sacó Solid en esta versión 2019, a mí me gustó muchísimo esta parte, es las anotaciones en 3D para poder hacer revisiones, para poder marcar como tal tus modelos con cambios, etcétera, sin necesidad de que tengas que estar mandando a lo mejor un correo con todas las notas y poniéndolo aquí, va a ir un cambio de estos tornillos son de más tamaño, este corte es por todo, etcétera. Podemos ahora hacer marcas en dispositivos que tengan pantallas táctiles. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos nuestro modelo. En una parte del árbol de operaciones, nosotros podemos decirle que inserte una nueva marca y a través de pantallas táctiles, ya sea con el stylus o con la mano, puedes tú generar marcas en tu modelo de diferentes formas, flechas, hacer anotaciones, escribir prácticamente lo que tú quieras para poder hacer revisiones de tu modelo y pasárselo a alguien más, ¿ok? Esto es algo bastante útil ya que pues nos agiliza prácticamente la parte de la comunicación, simplemente con imágenes, somos muy visuales todos, entonces es bastante sencillo, bastante rápido y sobre todo lo más importante es que estas marcas las podemos exportar a formatos de imagen o formatos de PDF para poderlas compartir. Entonces, por ejemplo, yo si tengo una pantalla táctil, puedo hacer la revisión, la guardo la revisión. Otra cosa importante también es que se guarda la orientación que yo le puse al modelo de esta revisión. Y si no tiene la persona a la que se la voy a compartir una pantalla táctil, se la puedo mandar en PDF o en imagen, en JPG, en PNG. O también otra cosa, le puedes mandar el modelo y a pesar de que él no tenga como tal una pantalla táctil, lo puede visualizar solamente con la rotación, la orientación que tenías, que tú le pusiste al modelo para la revisión, con las notas que tiene. Obviamente no va a poder editar esas notas, no va a poder escribir nada porque no cuenta con una workstation con pantalla táctil, pero sí puede ver estas anotaciones y la orientación que tú le pusiste. Tú puedes hacer tantas marcas como quieras, es decir, puedo configurar esta marca, después volteo el modelo de manera lateral o trasero o frontal y le agrego otra marca y se guardan en la carpeta de marcas, se van albergando todas estas anotaciones de manera que la persona a la que yo se la pase pues pueda visualizar todas estas marcas de manera sencilla, ¿ok? Otra de las mejoras también bastante importante es la detección de interferencias en sólidos multicuerpo. Esta ya existe dentro de Solid desde hace muchos años, pero solamente en ensambles. Mucha gente, por ejemplo, sobre todo los que trabajan con miembros estructurales, necesitaban o nos pedían mucho cómo era la forma de poder detectar interferencias, si el tubo estaba bien recortado, si no, dentro de una pieza. No era posible, la única manera que podíamos mostrarles era que la guardaran dentro de un ensamble y después ahí hicieran la detección de interferencias. Ahora, a partir de esta versión, ya es posible generar esto, ¿ok? Desde el modo de pieza ya tenemos la detección de interferencias para precisamente evitar este tipo de problemas que se tenían antes que realizar en un ensamble nuevo, ¿ok? Ahora existe esta posibilidad y podemos hacerlo en modo multicuerpo o en cualquiera de estas opciones, ¿ok? Para chapa metálica salieron algunas mejoras nuevas, sobre todo en la parte de las salientes y las ranuras. Más que nada son mejoras en el acabado. ¿Okay? Podemos generar, por ejemplo, equidistancias desiguales para los lados de la ranura. Podemos hacer también diferentes tipos de esquinas afiladas. Podemos poner también esquinas redondeadas, esquinas con chaflanes, esquinas con de manera circular en las orillas, etcétera, ¿no? Tenemos estas opciones y también para los cortes podemos ahora seleccionar que las ranuras con salientes ciegas ahora tengan la opción de por todo. Esa opción va a venir desmarcada por default, pero ustedes la pueden seleccionar, ¿no? Que sea por todo para que se corte a través de todo el material de manera sencilla sin que ustedes tengan que estar configurándole hasta dónde, etcétera, ¿ok? Otra parte importante de chapa metálica, las mejoras, es que ahora podemos enlazar grupos de ranuras, ¿ok? ¿Para qué? Para que tengan las mismas configuraciones todos los grupos y no tengamos que ir eligiendo uno por uno de los grupos la parte hasta dónde va a llegar, el tamaño, cuántos número de ranuras, etcétera, ¿no? Es mucho más sencillo ahora hacer esto.
La última parte, la parte de CAD, de las mejoras dentro de SolidWorks, digámoslo así, para pasar a la parte de multiproducto, bueno, de documentación y todo esto, es la parte de la realidad extendida que mucha gente ha estado preguntando. Prácticamente SolidWorks lo que hace es que desbloquea su código de los modelos, de código de ensambles, etcétera, para que puedan ser utilizados por visores de realidad virtual o realidad aumentada. ¿Ok? Eh, Prácticamente lo que le llaman SolidWorks es una realidad extendida, que es la combinación de las dos, donde, por ejemplo, ustedes pueden exportar sus modelos, sus análisis de, bueno, más bien, estudios de movimiento que hayan hecho, por ejemplo, con un ensamble, o vistas explosionadas que tengan en su ensamble, y exportarlas hacia un formato que se llama JLB, me parece, y pueden visualizarlo, ya sea que ustedes tengan un equipo de estos gafas de LEDs, que ahorita les voy a mostrar un video de los diferentes equipos que hasta ahorita hay en el mercado y que están saliendo bastantes ahorita, y puedan visualizarlo de manera prácticamente como si fuera realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Inclusive en algunos otros softwares que se compran por separado, ustedes también pueden generar flujos de trabajo con estos tipos de gafas para, por ejemplo, ensamblar sus modelos o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, SolidWorks lo que hace es que incorpora un nuevo exportador una nueva forma de guardar este tipo de archivos para poder exportarlos a este tipo de formatos y puedas visualizarlos en este tipo de modelos. Inclusive, por ejemplo, si tú también con estos formatos de guardado, lo guardas y lo subes, por ejemplo, a Facebook. En Facebook, por ahí hicimos una prueba con un compañero en estos días pasados, y en Facebook, no sé si han visto que ahora existen estas llamadas imágenes en 3D, que usted, pues, si tienes celular con giroscopio y todo esto, tú mueves el celular y puedes ver la imagen cómo se mueve, etcétera, o puedes darle, rotarla, etcétera. Eso mismo se puede hacer con los modelos de SolidWorks, ¿ok? Si lo subes, por ejemplo, a Facebook o lo pones en una presentación de PowerPoint, puedes hacer eso. Puedes moverlo y el modelo se va a mover, puedes rotarlo, puedes hacerle zoom, etcétera, como si tuvieras tu modelo prácticamente en 3D dentro de este tipo de páginas, ¿no? Entonces, bastante útil. Este video que les voy a mostrar a continuación es de varios tipos digámoslo, de hardware que existen. Estos son los lentes, los MetaVision. Estos lentes MetaVision son bastante chidos. La verdad es que funcionan con modelos que nosotros hayamos generado en SolidWorks. Podemos abrirlos dentro de esta interfaz que te pone una mesita y te pone todas las propiedades, por ejemplo, de los componentes que tiene. Te pone animaciones que tú hayas guardado, lo que les decía, vistas explosionadas, de estilos ay, se me fue el nombre, como si fueran configuraciones tanto de movimiento, como si fueran configuraciones de colores, estilos de visualización o estados de visualización, perdón. Y existen varios, por ejemplo, este otro es con el SpeederNet Sphere, que es un software con el cual tú puedes generar un flujo de trabajo, lo que les decía, y poder meter también modelos. ¿Para qué? Para que automáticamente se estén haciendo como un modelo virtual, y puedes, por ejemplo, prácticamente configurar experiencias dentro de esta interfaz de manera de realidad virtual, en la que puedas ver igual pistas explosionadas, ver cómo se va a armar, etcétera, ¿no? Existe otro que se llama, por ejemplo, HyperMock, que es también para generar como tal flujos de trabajo, entornos de realidad virtual en los que tú puedes conectarte a estos lentes o poner estos lentes y empezar a, por ejemplo, ensamblar o hacer pruebas de tensión, etcétera, que tú vas a poder generar con este tipo de contenido, ¿no? Entonces, lo que les decía es SolidWorks, básicamente lo único que hace es que libera o desbloquea este tipo de fuente, de códigos, para que tú puedas utilizarlo en este tipo de hardware. Estos obviamente se venden por separado, tú tienes que adquirir estos equipos y para poder mostrarlos, ¿no? Básicamente es bastante útil para la gente que tenga, por ejemplo, showrooms de sus productos, o que quieran hacer una demostración en sitios sin necesidad de llevar toda la máquina o de mandarle al proveedor algunas otras cosas. Hace prácticamente mucho de publicidad, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Ya están empezando los primeros clientes a querer configurar todo esto, saber más. La verdad es que SolidWorks apenas está como abriendo toda esta puerta de experiencias. Tiene muchísimo potencial, la verdad, pero apenas está en las primeras etapas, ¿ok? Hasta ahorita lo único que nosotros hemos podido hacer es, por ejemplo, exportar estos modelos que les decía, para verlos tanto en eDrawings o verlos en algunos dispositivos que cuenten con estas capacidades. Por ejemplo, yo he probado los MetaVision, y funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, prácticamente es de lo que tenemos ahorita para la parte de CAD, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a mejoras en documentación. Tenemos nuevas opciones para eliminar el tipo de vista de sección.
para cambiar el nombre y la numeración de las etiquetas en las tablas de taladros, para retrasar, por ejemplo, las actualizaciones individuales de las vistas, es decir, que no se estén propagando una de la otra, que nosotros podamos elegir a qué hora se actualiza nuestro dibujo, sin necesidad de que cada que pasamos entre ensamble y dibujo se esté actualizando. Imágenes de componentes en la lista del boom. Esto también es bastante interesante. Cuando nosotros lo exportamos a Excel, ya nos permite hacer una imagen previa de qué componente es para poder identificarlos de mejor manera, sin necesidad de estar viendo a ver qué número de parte es y estar viendo, sino que de manera visual lo podamos hacer. Y bueno, vamos a ver una pequeña prueba de esto, ¿no? Por ejemplo, para las tolerancias, nosotros podemos ahora también agregarle un identificador de qué tipo de tolerancia es en los límites superior e inferior, al agregarle marcas directamente, ¿no? Para, por ejemplo, las tablas de barrenos, nosotros también podemos generar lo que es la identificación de estas tablas de barreno, la podemos ahora generar, bueno, siempre se ha podido generar como tal estas tablas, pero nosotros ahora podemos configurar, por ejemplo, que en lugar de los tags que aparezcan, en lugar de palabras que aparezcan letras, que aparezcan números, perdón, en lugar de letras, y podemos también decirle cómo es que queremos que reduzca el tamaño, o bueno, de dónde a dónde está midiendo el trayecto, si queremos que sea el mínimo, el máximo, si queremos que siga una nueva trayectoria para la ubicación, etcétera, ¿no? Y lo que les decía, podemos poner, por ejemplo, diferentes etiquetas, ahora no simplemente se limita a números y letras, sino que podemos poner combinaciones, ¿no?, de ellas. En la parte de las vistas, por ejemplo, lo que les decía, para que no se estén actualizando automáticamente todas las vistas, podemos excluirlas de la actualización automática, y si hacemos nosotros algún cambio en la pieza, el dibujo no va a cambiar hasta que nosotros le demos reconstruir manualmente, ¿ok? Sin necesidad de que cada que estemos nosotros regresando al ensamble, el dibujo esté reconstruyendo, sobre todo para dibujos de piezas o que tengan muchos detalles, que tengan muchas piezas, sirve bastante bien porque no está actualizando cada rato, ¿no? Y lo último, la parte del boom, la lista de materiales, lo que les comentaba. Nosotros ahora podemos, a la hora que la exportemos como tal, la guardemos en Excel, nos va a incluir cada una de las vistas previas de nuestros componentes de manera automática, ¿no? Nada más hay que marcar la opción a la hora que la exportemos y automáticamente pues, nos genera este tipo de listas de materiales con imágenes de manera sencilla. En la parte de MVD Inspection tenemos también algunas mejoras, sobre todo en la parte de MVD, que ahora nos permite insertar vistas en 3D de chapa metálica, donde incluye todos los pliegues de chapa metálica, las notas y las líneas de pliegue, las opciones como tal predeterminadas para MVD, y también tenemos como tal seguridad de nuestros archivos, nuevas opciones para poder proteger nuestros archivos de MVD, donde podemos agregarle contraseñas, podemos limitar que no lo puedan imprimir, que no lo puedan compartir, que no puedan hacer varias cosas, ¿no? Podemos generar todo este tipo de contenido. Lo que les decía de la chapa metálica, por ejemplo, esta pieza que es hecha completamente en chapa metálica, ahora nosotros podemos generar el desplegado, como tal el flatten, de esta chapa metálica y podemos generar las notas, por ejemplo, de pliegues, generar inclusive una tabla de estas notas de pliegues de manera sencilla, y guardar todo esto dentro de una vista en 3D, ¿ok? Para que la persona, el operador o la persona que se lo vayamos a dar, pueda ver ya no solamente el plano, ¿no? De cómo es que va a hacer los dobles, etcétera, sino que ya lo pueda ver en 3D con todas las anotaciones y él tenga la posibilidad inclusive de rotarlo, de ver cómo se va a doblar, el orden, los grados, todo esto, ¿no? La otra parte importante que les comentaba, bueno, es la protección de los datos para los PDFs en 3D. Por ejemplo, tiene varias vistas generadas en 3D con anotaciones de regla geométrica, y si a la hora que los publicamos, nosotros podemos elegir qué tipo de seguridad le vamos a poner al PDF, ¿ok? Para la hora que lo vayamos a compartir, no lo puedan compartir o no lo puedan abrir sin, por ejemplo, una contraseña, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner ahí que no muestre los datos como tal, solamente la manera gráfica, que no muestre los sólidos, que solamente sea puro gráfico, y a la hora, por ejemplo, de guardarlo, podemos decirle que desactive la opción para imprimir, la edición y la de copiar, ¿ok? No van a poder hacer eso. Adicional a eso, le puedo poner también una contraseña, ¿ok? Y todavía adicional a esto, le puedo poner una contraseña maestra para que me pida como si fuera 3 contraseñas a la hora de abrir el documento, ¿no? Que son de diferentes códigos, obviamente. Es básicamente lo que trae esta nueva opción de MVD en estas nuevas versiones, que sirve bastante bien, ¿no? En Inspection lo que tenemos es, por ejemplo, podemos agregar ahora propiedades personalizadas a los proyectos, ahora es compatible la extracción de tablas de taladros. Inspection es un software que nos permite como tal realizar reportes de inspección de calidad y nos detecta automáticamente estas características que marcamos como para inspección, las extrae y nos las junta en una lista de Excel
para que podamos nosotros estar comparando la medición de lo que nosotros diseñamos a la pieza en realidad, si sí quedó la dimensión, si pasó o no pasó, y poder realizar la calidad de nuestro producto. ¿Okay? Trae una nueva interfaz de usuario y clasificación de características. Entonces, vamos a ver qué tanto podemos hacer. Por ejemplo, lo que les decía, ahora, como tal, podemos elegir de las propiedades, ahorita vamos a ver, de personalizadas. Nosotros podemos elegir qué tipo de propiedad le vamos a poner, el nombre, por ejemplo, para no tener que llenar todo esto a mano. Nosotros podemos ahora llenarlo desde las propiedades que tenemos del software. Podemos, por ejemplo, escoger propiedades que tenga el dibujo o propiedades que tenga el modelo. ¿Ok? Adicional a esto, podemos, lo que les decía, ahora es compatible con las tablas de taladros. Si se fijan, ahora globeó cada una de las características de la tabla de taladros sin necesidad de hacerlo manualmente. Ahora extrajo cada una de estas características y no tenemos que ya ir prácticamente columna o fila a fila, ir globeándolas de manera automática, ¿no? Aquí lo que podemos hacer también en las cotas que tengan diferentes o que vayan, por ejemplo, hacia un taladro, que son varios taladros en uno solo, nosotros podemos agruparlas y desagruparlas. ¿Para qué? Para que a la hora que la exportemos a Excel, pues nos aparezcan seguidas, ¿no? Si que sea 18.1, 18.2, 18.3, y no sea 18, 19, 20, etcétera, ¿no? Sino que aparezca, digámoslo, englobadas, pero con el mismo número, ¿no? Dentro de la otra parte de SolidWorks, que ahora es Visualize, nuestro software de Dassault Systems que tenemos para renderizar, que es bastante bueno. La evolución, digámoslo, al PhotoView 360, también hay bastantes mejoras. En SolidWorks Visualize en 2019 tenemos un eliminador de ruido que es bastante bueno. Ahorita vamos a ver comparativas de cómo era antes y cómo es después con el eliminador de ruido. Física en tiempo real, lo que les decía, podemos ahora nosotros simular, por ejemplo, el movimiento para hacer una animación renderizada de cómo caen, por ejemplo, las tazas que se vieron ahí en el lavabo, cómo es que nosotros podemos generar este tipo de, cómo van a acomodarse a la hora que caigan con la gravedad, cada una, etcétera. Es bastante bueno para poder renderizarlo y que se vea bastante bien. Podemos poner, por ejemplo, inestabilidad durante terremotos, calcas de video, por ejemplo, este modelo es la computadora. Nosotros podemos agregarle una calca de video en donde se vea renderizado con el video que le pusimos y a la hora que está rotando la pantalla, como ustedes pueden observar, toda esta animación, ¿no? Y podemos renderizarla y que se vea bastante bien. Tenemos también un simulador de conducción que vamos a mostrarles ahorita, que está bastante chido para poder como tal mostrar cada uno de estos animaciones, por ejemplo, en la parte de carros. Este es el denoiser, el eliminador de ruido, cuando está activado y cuando está desactivado. ¿Cuál es la diferencia? Si fijan, sí mejora bastante, le quita bastante puntitos, que todo es el ruido que les decía. Y esta es la parte de la simulación de gravedad. Podemos elegir, por ejemplo, uno de los objetos. Le decimos que tenga, prácticamente sea dinámica el comportamiento de este componente. Los colocamos o los montamos sobre el fregadero y prácticamente le damos play, ¿no? ¿Para qué? Para que caigan solitos y podamos simular, o bueno, más bien guardar ese renderizado, no tanto simularlo, renderizado de cómo es que caen estas tazas hacia este fregadero y que se pueda renderizar de manera automática, ¿no? La parte del simulador de conducción y las herramientas que trae para los carros, por ejemplo, ahora podemos nosotros generar tanto con teclas de nuestro teclado, podemos configurarlo para que pueda avanzar hacia atrás y adelante y poderlo controlar de una mejor manera. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, podemos hacer por ejemplo, inclusive rotación de llantas para poder hacer este tipo de imágenes renderizadas, ¿no? Que salgan con las llantas volteadas para aquí, para allá, etcétera. Otra cosa importante es que podemos también generar trayectos ahora para los objetos, en este caso para este automóvil, en donde va a seguir esos trayectos que nosotros ponemos en el camino para poder hacer un video renderizado de este modelo, como por ejemplo es el caso de este, ¿no? Que vaya siguiendo cada una de esas rutas y que vaya nosotros diciéndole por dónde se va a mover para poder ir grabando y poner las diferentes cámaras o ángulos para poder generar un video completamente, con bastante buena calidad, con pequeños pasos, ¿no? Lo que les decía, las calcas de video para como por ejemplo para esta pantalla, básicamente es el modelo de una computadora y lo que se hace es que se le pone una calca de video en forma de este cuadrito para que a la hora que se vaya rotando, pues vaya reproduciéndose el video, ¿no? Dentro de la pantalla. Básicamente son las mejoras que hay en Visualize. Hay algunas otras mejoras que también tenemos, por ejemplo, el nuevo cubo de visualizaciones, que ahora ya no tenemos que rotarlo, sino que podemos elegir las vistas como si fuera SolidWorks. El nuevo flujo también de las apariencias, tenemos nuevos materiales, podemos detectar nuevos materiales que ya tengamos, etcétera, ¿no? Son algunas de las mejoras que hay dentro de Visualize. En eDrawings y en Treehouse
Tenemos nosotros también algunas de las mejoras y drawings, como saben, este visualizador de modelos que es gratuito para todas las tecnologías, no solamente de SolidWorks, sino, por ejemplo, pueden también abrir archivos de CATIA, de NX, Solid Edge, etcétera, también nos permite, o modelos de formato neutro. Ahora tenemos, por ejemplo, nuevos formatos de archivo admitidos, lo que les decía. Podemos ahora también soportar configuraciones de nuestros modelos. Una mejora bastante buena en eDrawings es que ahora podemos exportarlo como, guardarlo como HTML en 3D. Es decir, no necesariamente tenemos ya ni siquiera que mandárselo al cliente o al proveedor en un formato en eDrawings que él tenga que descargar el visualizador de eDrawings gratuito y tenga que instalarlo y poderlo ver, sino que ahora simplemente lo podemos mandar en este formato de HTML 3D y él lo puede abrir en un navegador cualquiera, ¿ok? Puede ser en Chrome, en Firefox, en Internet Explorer, Edge, etcétera, el que sea, lo puede abrir y puede rotarlo, puede ver las configuraciones, las vistas explosionadas, vistas de sección que hayamos configurado desde el navegador, ¿no? Es bastante buena la colaboración que tiene esta parte. También tiene mucho mejor rendimiento, prácticamente es una herramienta bastante completa que ha ido evolucionando muy bien desde sus primeros inicios en eDrawings como tal, ¿va? Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí lo que les decía, la parte de los nuevos formatos, tiene para Solid, Solid Edge, Pro Engineer, ASYS, NX, etcétera, ¿no? Tiene muchos formatos que ahora soporta, que lo decía no necesariamente sin SolidWorks, sino que para distintos tipos de software de CAD. Podemos ahora ver las configuraciones de una manera mucho más sencilla de nuestros modelos y lo que les decía, podemos guardarlo esto en un formato de HTML, ¿ok? En 3D, lo que les da la posibilidad de poder guardar su archivo, pasárselo, compartírselo a alguien que tenga nada, simplemente un navegador, lo abre y puede ver, por ejemplo, tanto los componentes que tiene, como por ejemplo generar vistas explosionadas, ver las configuraciones, todo lo que nosotros vayamos guardado en ese eDrawings o que desde el modelo hayamos guardado para poderlo permitir ver en eDrawings, él lo va a poder visualizar en su navegador de una manera súper sencilla, ¿ok? Prácticamente tiene muchos botones para hacer zoom, para reproducir la animación completa, para regresar a, por ejemplo, a este ambiente de oclusión. Y bueno, también en la parte del rendimiento, estamos comparando 2018 lado izquierdo contra 2019 lado derecho. También es bastante, el rendimiento mejoró en la parte de eDrawings, sobre todo para ensambles grandes, para visualizar lo que les decía, muchas veces cuando estamos rotando, les ha pasado, yo creo, en muchísimas ocasiones que están moviendo un modelo y se pixelea, como que todas las figuras, los modelos se convierten de repente como en cuadrados, en rectángulos, a la hora que están moviéndolo, rotando, haciendo paneos. Obviamente depende mucho de la capacidad de las computadoras, pero esto es de las cosas que tanto en SolidWorks como en eDrawings han estado trabajando bastante para que trate de evitar estos problemas, ¿ok? En la parte del Treehouse, bueno, tenemos ahora también algunas mejoras, como por ejemplo la parte de la estructura con pantalla. Treehouse, para los que no lo conozcan, básicamente es un administrador de ensambles o es un software que ya viene incluido con SolidWorks, en el cual nosotros podemos generar un ensamble, la estructura de un ensamble de manera sencilla, agregarle, por ejemplo, componentes extras que no necesariamente lo tenemos que modelar, sino que, por ejemplo, va a llevar algún perno especial, algún componente especial, lo podemos agregar a la estructura del ensamble, al árbol del ensamble, para que podamos desde ahí a lo mejor hacer el boom y pasarlo a la parte comercial o a la parte de manufactura, etcétera, sin necesidad de estar modelando todo, ¿ok? Y podemos también generar o organizar la estructura de nuestro ensamble de manera que alguien se vaya a ocupar de esta parte, de esta otra parte, etcétera, y tenerlo todo desde, digámoslo, como si fuera en documentación, ¿no? Como en flujo de trabajo, un flujo como si fueran pequeños recuadritos, sin necesidad de estarlo teniendo que diseñar, todo como tal desde el SolidWorks y después de ahí pasarlo al Boom, etcétera, ¿no? Treehouse te ayuda a organizar todo el ensamble. Entonces ahora te permite, por ejemplo, agregar propiedades personalizadas, te permite utilizar cualquier propiedad como nombre de archivo, no necesariamente el nombre que tiene el archivo, podemos exportarlo de una manera más fácil, podemos también incluir imágenes de los componentes en el Boom, igual que si fuera un dibujo, ¿ok? Entonces nos ayuda bastante en todo esto. Vamos a ver un pequeño video de cómo funciona. Lo que les decía, viene incluido cuando tú instalas SolidWorks, ahí viene Treehouse, junto con otras opciones o software de Solid, como el Explorer, como otras partes. Por ejemplo, lo que le decía, aquí si aplicamos puede quitar las previsualizaciones o puede volver a poner las previsualizaciones de los modelos, de las imágenes. Podemos utilizar una propiedad personalizada como nombre
Por ejemplo, ahorita tenía el peso, pero le podemos poner utilice la descripción y entonces en el nombre va a utilizar la descripción en lugar del peso. ¿Ok? Podemos agregar componentes desde esta parte de Treehouse sin necesidad de generar el componente directamente, sino que a la estructura le podemos agregar un componente donde va a tener a lo mejor ciertas propiedades personalizadas que simplemente nosotros las tenemos que escribir o elegir del menú como si estuviéramos haciendo una pieza físicamente, o bueno, más bien virtualmente, pero con SolidWorks. En lugar de eso, simplemente le agregamos el cuadrito y podemos exportar el boom, ¿ok? ¿Para qué? Para tener toda la lista de materiales sin necesidad de tener que modelar esa pieza o tener que hacer todo desde SolidWorks, ¿ok? Este Treehouse es bastante útil, mucha gente o la mayoría de la gente no conoce para qué sirve, pero bueno, sirve para organizar sus ensambles, ¿no? De una manera mucho más sencilla. Por último, ya para terminar, porque ya se nos hizo un poquito largo este webinar con todas las mejoras que ha habido, hay muchísimas más mejoras, pero bueno, tratamos de mostrar lo más significativo de esta nueva versión de SolidWorks. La parte Composer. Composer, como ya les comentaba, es un software igual de Dassault Systems, que es un complemento. Este sí no viene por default en SolidWorks, sino que es un complemento con el cual te permite a ti hacer animaciones o, por ejemplo, publicar bastante contenido para marketing y generar, por ejemplo, también manuales de mantenimiento, manuales de instructivos de uso o de ensamblaje de una manera mucho más sencilla. En lugar de tú mandarle a tu cliente un manual con un montón de páginas escritas, con un montón de pasos para ensamblar tu modelo, etcétera, tú puedes mandar una animación bastante sencilla con flechas, con líneas, que pueda, por ejemplo, estar parpadeando, como lo pueden ver ahí en el video, que salga un flujo, una nota de qué es ese componente, para qué es este otro, que se oculten, que sean transparentes, etcétera. Todo esto lo puedes generar con Composer de una manera sencilla. Es un software bastante bueno y que nos permite generar todo este tipo de contenido. ¿Okay? Dentro de las mejoras que tenemos es prácticamente la interfaz del usuario ha cambiado completamente. Ahora incorporaron un nuevo buscador de comandos que todo el mundo había pedido. Bueno, las personas usuarios que tienen Composer, muchos me habían estado diciendo que ¿cómo puedo buscar un comando? No teníamos un buscador de comandos como en Solid que le pones tú tal comando y te dice dónde está y te lo abre. En este caso no existía esto. Ahora en esta versión ya existe. Adicional al flujo de trabajo que tenía en Composer, pues ya es bastante mejorado, ya es un flujo de trabajo mucho mejor. Tenemos también propiedades de medición y flechas. Las flechas, por ejemplo, podemos decirle que fije el tamaño para que a la hora que estamos rotando el modelo no crezcan o no cambien conforme a las animaciones. Perfiles de importación personalizados. También tiene integración, muy buena esta integración con PDM. También ahora es posible integrarlo a PDM, esta plataforma o esta bóveda de datos que también tiene SolidWorks, que nos permite almacenar todas estas cantidades de información en una bóveda segura y que pueda acceder todo el mundo con permisos especiales, etcétera, ¿no? Ahora también tiene información de esto. Vamos a ver un pequeño videito de cómo funciona Composer. Lo que les decía, tenemos ahora una barra donde nos permite buscar comandos. Esta barra es bastante útil. Ahora también podemos, por ejemplo, hacer búsquedas de actores colaborativos. Los actores colaborativos en Composer son, por ejemplo, las dimensiones, mediciones, por ejemplo, flechas, etcétera, arcos que nosotros ponemos como autoformas, las podemos ahora buscar de manera sencilla para, por ejemplo, que estén mostrándose en una animación. Una animación nosotros podemos decirle que esta dimensión que se muestra de 10 la pueda mostrar y que podamos nosotros generar esta animación de una manera más sencilla. Lo que les decía de las flechas, ahora es posible también fijar el tamaño de las flechas. ¿Para qué? Para que aunque cambie movamos la rotación, estas flechas no cambien, ¿ok? Siempre estén iguales. Entonces podemos cambiar que estén fijas o no. Y lo que les decía, las animaciones ahora pues también incluyen nuevos efectos. Por ejemplo, este efecto de que esté parpadeando todo esto, también ahora lo podemos hacer de manera sencilla, sin tener que hacer tantos pasos, sino que ahora es una transición sencilla. ¿Okay? La parte de la integración con PDM, lo que les decía, ahora podemos también hacer check-in, hacer check-out, etcétera, de todo esto de una manera mucho más fácil, sin necesidad de tener que guardarlo y luego copiarlo a PDM con otra, en un explorador de Windows, con otra extensión, etcétera, sino que ahora viene integrado como si fuera Solid, como si fuera cualquier otro software directamente de SolidWorks que tiene integración con PDM. ¿Okay? Este tipo de animaciones se pueden generar como tal, como ustedes observan dentro de Composer, es bastante útil. Pueden publicar también imágenes en alta definición para poder generar lo que les decía, sus manuales técnicos, etcétera, ¿no? La verdad es que es bastante útil este software de Composer y me gusta bastante trabajar con él. Y otra cosa importante de Composer, por lo que muchos clientes también lo ocupan, es que los manuales que ustedes hagan, las imágenes, todo esto que ustedes generen, les permite a ustedes como tal no tener que volver, por ejemplo, si hicieron un cambio en una de las piezas, no tienen que volver a generar todo el manual, sino que simplemente actualizan
con esa pieza, con ese cambio, el manual, y automáticamente todo lo que tenían de notas, de modelos vistas con orientación de tal tipo, automáticamente lo actualiza y pone la nueva pieza, o si cambiaron una pieza por otra, simplemente nada la reemplaza y todas las demás páginas del manual siguen igual, ¿no? O sea, queda lo mismo, nada se actualiza las páginas del manual con la nueva pieza y con el mismo tamaño que tiene, ¿va? Bueno, pues prácticamente fue todo lo referente a las nuevas mejoras de SolidWorks. No sé si tengan alguna duda, pregunta referente a este tema. Por ahí de todo lo que vimos, referente a los próximos webinars, referente a lo que nosotros estamos ahorita trabajando. Voy a dejarles en lo que salen algunas preguntas, también los como comerciales que teníamos al principio, donde salían los tips, donde salían los próximos eventos, todo esto, para que ustedes lo tengan en cuenta, y si hay alguna duda, pregunta, pues puedo ir resolviendo preguntas en lo que van pasando estas transiciones, ¿ok? Les comento rápidamente por ahí, algunos me han preguntado también del evento que mostré aquí en el principio de SolidWorks, del SolidWorks World. Lo que nosotros les ofrecemos es como tal un registro en digital para que ustedes puedan ver de manera como si fueran streaming este evento que va a ser ahorita en febrero, en el mes de febrero, casi en 3 semanas, donde se junta toda la comunidad de SolidWorks a nivel mundial, y son 3 días de conferencias, 3 días de eventos donde muestran qué va a venir para la nueva versión, hacia dónde va SolidWorks, qué es lo que hay, etcétera, ¿no? Todo esto nosotros podemos darles acceso para que ustedes puedan registrarse, puedan ver todas las conferencias en vivo, puedan ver, bueno, no todas, hay algunas que son solamente presenciales, pero la mayoría sí son, las transmiten en línea, entonces ustedes pueden acceder a ellas y ver todo esto de manera sencilla, ¿no? Entonces se pueden registrar ahí al correo que les dejé de @marketing.dmd.com.mx.